Cordial saludo, tutora y compañeros. Nuestro grupo se llama Los Cancuamos Modernos. Está conformado por la señorita Piedad Salamanca, la señorita Nurilibet Velasco y el suscrito Marvin Giovanni Mosquera Vega. El título de nuestra investigación es Idiosincrasia, cultura, dos conceptos olvidados en Aritama. Antes que nada vamos a hablar de los antecedentes sobre quienes basamos nuestra investigación o quienes nos permitieron realizar nuestra investigación, que fue el libro de La gente de Aritama, escrito por Alicia Dusan de Reichel y Gerardo Reichel Dolmatov, antropólogos que en los años 50 del siglo pasado incursionaron durante 2 años recopilando todo tipo de información acerca de la cultura e idiosincrasia de la aldea que ellos denominaron como Aritama. Aritama era pues una aldea que estaba dividida en dos, una parte que era la loma y otra parte que era la plaza. En la loma estaba habitada por los seres originarios que llevaban desde allí bastante tiempo viviendo. Estos eran pertenecientes a los Cancuamos, comunidad indígena de la costa Caribe, y la plaza fue usurpada por mestizos colonos. Bien, al reunirse pues estas dos culturas hubo un choque cultural. Como los placeros se ocuparon abruptamente la plaza, que era el sitio donde los lomeros realizaban sus actos culturales y rituales, los placeros empezaron a burlarse, a mirar a los lomeros como aborígenes, arcaicos, un poco prehistóricos, pues por sus culturas y lo que ellos realizaban acá en esta plaza. Los lomeros, pues al ver que no simpatizaban de los placeros, entonces empezaron a cambiar sus formas de expresión, su cultura, y a sentirse como acomplejados de sus rituales y de todas las características que habían heredado de sus ancestros. Bien, antes de empezar con la problemática y la solución a esta problemática, hay que tener en cuenta 3 definiciones básicas para entender nuestra investigación. Una es la idiosincrasia, que es todo aquello que heredamos. También puede ser el carácter, el temperamento, y este puede ser individual o colectivo. Tenemos la cultura, que es un tejido social donde comunicamos distintas formas de expresión. Estas pueden ser las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, rituales y las normas de comportamiento. Tenemos la etnicidad, que son las relaciones intergrupales que nos generan una conciencia colectiva. En esta conciencia colectiva compartimos elementos como los mitos, ancestros, religión y memorias de un pasado colectivo. Bien, esto con el fin de entender pues con más exactitud nuestra investigación. A continuación siguen las compañeras con la problemática y la solución que plantea nuestro ensayo. Muchas gracias. Buenas tardes, dando continuidad a lo expuesto por el compañero Marvin y enfocándome principalmente en la descripción como tal del problema, pues proceso que hemos venido trabajando desde un inicio con los compañeros. Hemos querido renombrar esta situación con el siguiente interrogante: ¿qué influyó en los cambios generacionales de la comunidad aritama, lomeros y placeros, en la segunda mitad del siglo XX para debilitar su propia cosmovisión y aceptación de sus características fenotípicas? Bueno, pues a través de esas investigaciones, de artículos informativos y de otras fuentes de información, se ha logrado conocer un poco sobre una comunidad pues que ha sido bastante atropellada, digamos así, una comunidad que ha sido pues nombrada los Cancuamos. Esta comunidad indígena ha sufrido un proceso de transformación pues debido a que a mediados del siglo XX los mestizos conocidos también como placeros llegaron al territorio, desplazando así a los que habitaban esa aldea, ¿cierto? Que en esta instancia pues los llamamos los Cancuamos, y posteriormente apoderándose de la plaza del pueblo. Al parecer los lomeros no tenían un sentido de pertenencia y por el contrario
se acomplejaban por las injurias que recibían por parte de los mestizos, ¿cierto? Entonces es por ello que una de las conclusiones que sacamos como grupo es la manera como los grupos étnicos deben tener una mentalidad clara, donde defiendan su cultura, sus tradiciones y por ende pues su sabiduría, para que ésta pueda ser pues honrada, pueda ser íntegra y pueda ser irreprocable, perdón, pueda ser también conservada de generación en generación, ¿cierto? Entonces debido a eso pues nosotros sacamos esa conclusión porque en realidad en nuestro territorio colombiano se ha venido perdiendo eso. Entonces, esa es una de las conclusiones que sacamos nosotros a partir de esta situación. A continuación, pues la compañera Nuri concluye un poco sobre esta temática. Entonces, en este punto donde el individuo es incapaz de autorreconocerse, debemos tener en cuenta que no solo recuperar nuestra cultura afro, cultura indígena, sino buscar formas y estrategias para que no sean discriminados, que se llegue al punto de no perder estas costumbres generativas que han surgido a través de la historia. Y es importante que los grupos étnicos que han pasado por varios déficits, como fue en la época del feudalismo, la Edad Media, y todo encaminado a recuperar la gente cancuama. Para culminar nuestro ensayo hemos querido dar a conocer la importancia que tienen las culturas tratando de recuperar sus raíces por medio del baile, el canto, los instrumentos musicales, extraer el don que cada ser humano había dejado porque habían olvidado sus costumbres o de tal manera las habían violado. Pero sobre todo enfocarse en lo que los cancuamos buscaban, seguir la trascendencia que se había perdido en esa época, hacer un restablecimiento de cambios, alternativas, participando todos en común acuerdo. Agradecemos de antemano el proceso formativo que nos ha ofrecido la universidad. Gracias por su atención.